Sí, aquí estamos conectados. Hola, buenos días. Buenos Estamos días. nuevamente, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrevista del proyecto Blue Generation que denominamos Blue Focus. Y en el día de hoy contamos con la presencia de Ana Belén, del grupo Pulmarex. Hola. Ana Belén es técnica en área veterinaria y laboratorio, pero no equivocarme con la titulación. Ujú. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Muchas gracias, Bien- María. Bienvenida. Bueno, Ana, estamos hoy incursionando en una nueva área. Sabemos que lo que es el sector de la economía azul y lo que hace el proyecto Blue Generation es motivar a todos los jóvenes a que elijan una carrera, que conozcan más carreras dentro de lo que es el sector. Y es cierto que la parte del sector de la acuicultura es algo que todavía es algo nuevo, que está en auge y que muchos jóvenes desconocen, ¿sí? Quizás tienen una vaga idea de lo que es la acuicultura, que está relacionado con los peces, ¿sí? Pero no tienen una idea muy formada. ¿Podrías contarnos un poco qué es Pulmarex, ¿sí? A qué se dedican, un poco qué es una pequeña intro quizás de qué es la acuicultura para todos los jóvenes que luego puedan ver nuestra entrevista? Claro. Bueno, pues yo trabajo para Cook España, que estamos en plena transición de cambio de identidad corporativa. A nivel global somos Cook, luego a nivel nacional somos Cook España, y dentro de Cook España tenemos nuestra identidad única como marca corporativa Pulmarex. Marca comercializadora, disculpad. Entonces, bueno, dentro de Cook España, nosotros somos 9 granjas de producción de engorde. Tenemos por toda la península, en el Mediterráneo, desde el puerto de Sagunto hasta Almería. Luego tenemos a nivel de hatchery y preengordes en Palma de Mallorca y algún preengorde también en península. Y bueno, pues el proceso productivo, pues desde los reproductores, grandes animales que tenemos en estanques, que lo que hacemos es con sus huevos, sacamos la producción de los diversos lotes, ¿no? Entonces, todo ese proceso desde el huevo hasta unos 15 gramos que pasan por la hatchery, nursery y el preengorde, que son desde los huevos pues hasta la levin. Todo ese proceso se produce en estanques en tierra. Y luego, una vez que alcanzan de unos 15 gramos más o menos, los llevamos al mar, que a nuestra granja de engorde en mar abierto, ¿no? En nuestros criaderos. Y bueno, pues más o menos ese sería el proceso productivo. Vale. Y por ejemplo, como para introducir otra pregunta, ¿quién se dedica o qué profesional o qué persona se dedica a alimentar a los peces o a la cría? Quizás para el que no desconoce. A ver, un joven que no tiene ni idea dice, "Ay, pero cualquiera puede ir y alimentar a un pez", o cómo es el proceso. Bueno, pues sí, así a priori sí te diría que bueno, necesitas una formación para alimentar a los peces en el mar, necesitas una formación de marinero y ¿Eh? necesitas embarcarte en una embarcación, tienes que tener toda esa documentación en regla, por supuesto. Bueno, cursos de prevención, eso por supuesto siempre, ¿no? Entonces sí que necesita una formación previa, pero esa formación, o sea, luego a nivel específico se hace en granja, o sea, no hay que tener miedo de empezar sin saber porque esa formación se hace perfectamente en granja. Un alimentador no tiene que tener unos requisitos de formación específica, ¿vale? Por ejemplo. Vale, vale. Sí, esto lo pregunto como No algo tiene para... por qué, no tiene por qué, pero sí que por Vale. supuesto, bueno, ahora comentaré acerca de mi perfil y hablo un poco más de eso. Exacto. Sí, es que muchas veces, quizás cuando realizamos las charlas, suelen preguntarnos, ¿y cualquiera puede alimentar un pez o es como lo hacemos en casa con animales que tenemos? No. No hay que A ver, tener ciertas cosas en cuenta, sí, hay sí. muchas cosas que tener en cuenta exactamente y por eso es que queríamos compartir con vosotros hoy cómo es el proceso de la alimentación, ¿sí? Los reproductores, cuando van al sector de incubación, etcétera, el cultivo y todo Sí, eso. todo está muy medido y regulado, ¿eh? Eso sí, no es cuestión Exacto. de ahí alimentar con cualquier materia ni en cualquier cantidad. O sea, todo eso está muy,
muy La establecido. calidad del agua, la temperatura que tiene que tener el agua y muchas cosas que hemos visto cuando hemos hecho una visita aquí en Mallorca, Y pero yo todo tengo, esto perdona, tengo mentalidad de engorde y en engorde como todo eso viene dado por el medio ambiente, ¿no? Que por cierto tenemos que cuidar muchísimo. que tiene que tener unos requisitos especiales, que no es, vale. Bueno, Ana, ¿y podrías contarnos un poco cómo has incursionado? A ver, cómo has empezado en este sector, cuál es tu profesión, creo que lo habías dicho anteriormente, si podrías nombrarlo nuevamente. O sea, ¿cómo has empezado o cómo te has interesado en esta carrera, en este sector? ¿Cómo? Pues yo estoy trabajando como responsable en el área de responsable de laboratorio en el área de salud. Yo soy técnico superior en producción acuícola y técnico superior en análisis y control de laboratorio. ¿Vale? Esa es mi formación. Trabajo como responsable de laboratorio dentro del área de salud. Y el área de salud está formada por varios técnicos que tenemos en granja in situ. Además dependemos de nuestros responsables veterinarios. De estos técnicos, perdona, de engorde son tanto biólogos como veterinarios. Y luego Vale, dependemos de nuestros responsables. Hay un responsable en engorde y otro en la hatchery y los preengordes. Y a su vez tenemos un responsable de salud de grupo. ¿Vale? Nosotros desde el laboratorio damos servicio, bueno, trabajamos para garantizar la salud de nuestros peces. Ese es nuestro objetivo fundamental. Y bueno, desde aquí damos servicio pues, a todas las granjas a nivel de todo el departamento de producción y también a los departamentos de calidad y de I+D. ¿Vale? ¿cómo te has interesado? ¿Cómo fue tu carrera? A ver, cuando eras estudiante has dicho, ¿conocías lo que era el sector? ¿Era algo nuevo? ¿Cómo te has interesado en esto? La verdad que no, yo siempre he sido amante de la naturaleza, del mar y de la vida marina desde pequeñita, ya que nací en Águilas, en un pueblo de costa, pero bueno, siempre tuve claro que me iba a decantar por la rama de ciencias y ya no tenía ni idea de la acuicultura, la verdad. Y cuando llegó a mí la información a través de un conocido de que existía el ciclo de producción acuícola, Ujú. pues dije, esto es lo mío. Yo tengo que informarme de qué es esto, quiero Claro, conocerlo y quiero formarme en esto. Y a raíz de ahí pues me formé, hice el ciclo superior en San Pedro del Pinatar durante 2 años y esto me llevó a hacer las prácticas, estuve haciendo prácticas en el Oceanographic de Valencia. Para ello tuve que formarme como buceadora profesional de pequeña profundidad, puesto que allí se requerían trabajos de buceo a la hora de limpieza de tanque y demás. Pero a mí siempre me llamó la atención la parte de salud y el bienestar animal. Mi parte favorita del Oceanographic era la cuarentena, donde tienen a los peces nuevos cuando llegan, aclimatándose, donde tienen a las crías, donde tienen a peces con problemas que tienen que ser tratados. Esa parte era mi favorita. Y entonces, una vez tuve experiencia trabajando en ese sector, me quise seguir formando y me interesé por una parte que siempre también me había gustado mucho, que era la parte de laboratorio. Entonces hice el ciclo de análisis y control en Almería durante otros 2 años. Y este fue el que me llevó en mi práctica de empresa a trabajar en Culmares. Tuve la suerte de coger un proyecto de investigación que se formaba en ese momento y participé de él. Y bueno, luego el grupo fue creciendo y con él el área de salud. Así que permanecí aquí, seguí formándome, trabajando, ¿no? Tuve la suerte de tener unas responsables veterinarias que me fueron formando y muchos cursos universitarios y de empresas del sector que se producen súper interesantes, que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, y ya años de experiencia. exacto. Todo esto siempre es algo que quizás incentivamos a los jóvenes. Algo que me pareció interesante y que me gustaría recalcar es el hecho de las prácticas, ¿no? En tu caso has empezado realizando prácticas, que esto es lo que suma experiencia a futuro y muchas veces en nuestras charlas tratamos de incentivarlos a que la práctica ayuda
y aparte ayuda a conocer otros sectores, porque quizás realizando una práctica uno va enfocado a un sector, pero luego va conociendo distintas ramas, como te ha pasado a ti, ¿no? Dentro Mm, en Valencia, en este sector. totalmente. Entonces es algo que quizás siempre tratamos de incentivarlos. Y por ejemplo, dentro del laboratorio que se ve por detrás, que vemos un montón de cosas allí atrás, unos microscopios y muchas cosas más, ¿cuántas personas trabajan en este laboratorio en el Pues cual trabajan diariamente? en el laboratorio principalmente estoy yo, con apoyo siempre de la responsable veterinaria y de algunos compañeros técnicos que vienen a apoyarme en ciertos momentos. Ujú. Luego el equipo de salud sí que lo formamos 9 técnicos y otros 3 veterinarios responsables. Vale, y estos 9 técnicos, por ejemplo, de salud que comentas, ¿trabajan dentro del laboratorio o se tienen que trasladar? No, estos están en planta, están en la granja trabajando en el mar in situ, ahí viendo a los peces cada día, saliendo al mar, estando presente en las maniobras, velando por la salud de nuestros peces en todo momento. Y son los que nos vierten la información, que tenemos que estar continuamente actualizados de qué está pasando ahí fuera y cuáles son las necesidades, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Entonces, pues son biólogos, hay perfiles de ciencias del mar, hay veterinarios y también hay simplemente buzos que se forman, los formamos como técnicos y los tenemos como apoyo ahí en granja. Y ellos son los que nos ayudan en la toma de muestras y en algunos muestreos y demás. Sí, sí. Muy bien, muy interesante, porque muchas veces hay jóvenes que que les gusta la parte de buceo, ¿sí? O tienen alguna titulación de buceo. Obviamente que me imagino que para el sector y dependiendo la profundidad a la cual tuvieran que sumergirse, si no lo digo mal, eh, tendrán que tener distintas titulaciones, ¿no? ¿Es Sí. así? Sí, exacto, sí. Pues en eso me pilla un poco fuera de juego, pero sí que la verdad es que con el media profundidad siempre va más cubierto. Sí, sí, sí. Algunas granjas sí Vale. que es más profunda y el curso del ciclo superior de media profundidad es el más completo en este sentido. Vale, entonces para trabajar en este área necesitarían la titulación de buzo, dependiendo distintas categorías, por así decirlo, pero Sí. luego ahí, aquí en Grupo Culmarex, pueden ir ayudándolos y enseñándoles, sí, capacitándolos, mejor dicho, en distintas áreas, distintas tareas para realizar, Sí, que sería sí, algo que muchas veces nos preguntan. Uy, a mí me gustaría ser buzo, pero luego no sé a qué área dirigirme, ¿no? Porque, por ejemplo, en el día de ayer hemos estado haciendo un vídeo en un centro de buceo donde se ujú. realizan cursos para turistas. O sea, es algo totalmente distinto, pero un Sí, buzo no tiene también nada que ver. puede que nada que ver, pero un buzo, un joven que quiera hacer la titulación, tenga varias titulaciones, ¿no? De acuerdo a los requisitos de cada trabajo, y Mm. pudiera acceder a una granja de acuicultura para realizar otro tipo de trabajos. Sí, 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 sí. Se pueden especializar en esa rama también, en nuestras ramas de salud, digamos, sí. Excelente. Y bueno, Ana, ¿nos podrías contar cómo es tu día a día en tu trabajo? ¿Qué es lo que haces cuando comienzas? Claro. ¿Qué es lo que haces día a día? Claro, pues mira, yo en mi día a día lo que hago es la gestión del laboratorio pura y dura, ¿no? Eh, bueno, mi día a día es muy variado. Nosotros, como he dicho, estamos en contacto directo siempre con el equipo de producción y con nuestros técnicos de salud en granja y a partir de ahí siempre pues planificamos la semana en función de las necesidades productivas y de bienestar, ¿no? Animal. Entonces, bueno, esto puede ser muy cambiante porque no nos olvidemos que trabajamos con animales y con un sistema de producción, no nos olvidemos que estamos en un sector primario y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que estar muy al día y muy en contacto con la información que se produce de forma continua, ¿no? Entonces, pues una vez tenemos la planificación semanal, yo aquí lo que hacemos es recibimos las muestras que nos vienen desde toda la granja, ¿vale? Aunque muchas se procesan in situ.
también damos apoyo en ciertos, físicamente nos desplazamos a las granjas también para hacer cierto tipo de trabajos de muestreo, ¿vale? Mi día a día. Pues mi día a día aquí en gestión de laboratorio, pues desde material, desde aquí nutrimos de material a todos los técnicos, a todas las granjas, entonces tengo que hacer gestión de material, stock de material, luego tengo que tener a punto todos los equipos, mantenimiento de equipos, todo lo que es mantenimiento de laboratorio puro y duro, y luego recepción y gestión de las muestras, ¿no? Para analizarlas. ¿Qué hago cuando me llega una muestra? Pues lo primero que todo tengo que registrarla en nuestra base de datos para tener un número de casos asociado a esta para las muestras que se deriven de ella, tenerlas codificadas, ¿no? Entonces siempre registramos toda la información en nuestra base de datos. Y en función de para qué son esas muestras, puede ser que sea porque se sospecha de alguna patología o que simplemente tengo que hacerle un seguimiento de parasitario, por ejemplo, o no nos olvidemos que estamos en un laboratorio de salud, ¿vale? Y trabajamos con animales. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si es si necesito hacer un diagnóstico patológico, lo que tengo que hacer es abrir los peces. Abrir los peces, verlos, hacer una necropsia completa, se puede hacer una toma de muestras en fresco, puedo hacer unas improntas para mirar en el microscopio, tanto en fresco como teñidas. Utilizamos tinciones para hacer esto. Entonces, bueno, luego también podemos tomar muestras e incluirlas en ciertas sustancias para conservarlas y hacer otro tipo de análisis a nivel externo, que eso no lo hacemos aquí, como prueba de diagnóstico molecular, por ejemplo, o histopatología de esas muestras, ¿vale? Y también hacemos microbiología, bacteriología, de cultivo bacteriológico de estas muestras que nos llegan. Y entonces cada día yo tengo que hacer un seguimiento de esas placas de cultivo que he hecho, mirar qué me ha crecido en esta placa y cuáles son tengo que conocer un poco las bacterias a las que yo quiero dirigirme y identificar. Hacemos identificación bacteriana de estas bacterias aquí, tenemos un laboratorio de microbiología también. Y lo que hacemos son pruebas de identificación bioquímicas para identificar estas bacterias. Estas pruebas pues, requieren también de unos días sucesivos de lectura, varios días de lectura sucesivos. ¿Qué más hacemos aquí? Pues además de todas estas, hacemos otro tipo de seguimiento que requiere Parece poco, pero no lo es. otro tipo de análisis. Y básicamente, pues esto que hemos hablado. Un Muy importante seguimiento la y un proceso comunicación con el largo. equipo. ¿Perdón? Sí, que es un proceso largo, que no es algo que todos los días tienes algo distinto también para hacer, por lo que, Sí, es ¿no? muy variado, es muy Es variado. muy variado. Un día me entran muchísima cantidad de muestras, que tengo mucha microbiología, mucho trabajo de microbiología, o tengo que hacer gestión de material, de pedidos, envíos. Luego también las muestras que mandamos a laboratorios externos, pues estar pendiente de los resultados, si hay que tomar decisiones a la hora de tener esos resultados, pues derivar la información a los responsables para que se tomen las medidas oportunas. Y lo que tenemos es un diagnóstico muy rápido y somos capaces con eso de asegurar el bienestar animal y tomar las decisiones necesarias muy pronto. Bueno, es muy interesante. La verdad que son muchas las cosas que se realizan dentro de un laboratorio y también decir que es un conjunto, ¿no? Porque no es que estás sola o puede que estés Pues sola en el somos un laboratorio, equipo. pero es un equipo, sí, un equipo que trabajan en conjunto, que esa es también a veces una de las habilidades que recalcamos en los jóvenes, el trabajo en equipo es Sí, muy importante. sí. Y esta era como a paso siguiente mi próxima pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para trabajar en un sector como es el de la acuicultura? ¿Cuáles crees que son las cosas más interesantes o habilidades que los jóvenes necesitan para trabajar en esta área y que deberían, si no la tienen, desarrollarla y en tu caso, con la experiencia que esa tienes, que,
¿qué es lo que puedes recalcar como algo importante para trabajar en el área? Pues lo más importante es el interés. El interés te lleva a todo lo demás, te lleva a formarte, tener inquietud por el sector, y luego pues que te guste el medio, ¿no? Y con los animales, es Los animales. muy importante. Trabajar en el mar requiere tener una buena forma física y disposición para trabajar al aire libre. Muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Y luego, bueno, pues que en el sector, como hemos comentado, o sea, bueno, en las entrevistas previas habéis comentado, pues se necesitan muchos perfiles de trabajo, desde patrones, buzos, como hemos hablado, marineros, alimentadores. A nivel de envasado se necesita mano de obra, eh, formación, hay personal también cualificado en el departamento de calidad que está a pie de sala de envasado, velando por la calidad del producto. Hay ingenieros mecánicos, industriales, mecánicos, hay todo tipo de perfiles en el trabajo. La formación a nivel técnico pues ya sí que requiere quizá pues de licenciaturas, de formaciones más específicas, y los idiomas, importante el inglés, es muy importante en el sector porque es un sector global, o sea, eso está claro. Luego tenemos la parte de administración, contabilidad, logística, comerciales, o sea, hay un entramado detrás muy grande de personal. Y luego es importante ser polivalente, y es muy importante las ganas de trabajar en equipo, como hemos dicho antes, es muy importante el trabajo en equipo, y que no tengan miedo a empezar desde abajo y coger experiencia, formación, informándose, abriéndose el campo hacia donde su punto de interés, ¿no? Sí, sí, muchas veces van descubriendo, como comentabas antes, cuando en tu caso has realizado las prácticas y has ido descubriendo otros sectores, pero bueno, siempre relacionado al mar, a los animales, así que muchas veces lo que comentamos en nuestras charlas de que todo lo que está relacionado con la economía azul tiene que ver con trabajos con el mar. Pero, por ejemplo, ahora has comentado, muchas personas tienen que estar, por ejemplo, en buen estado físico porque hay que estar dentro de, por así decirlo, en la planta de acuicultura, todo el tiempo de aquí para allí, pero también está la parte administrativa que puede haber una persona trabajando en una Sí, oficina. requiere habilidades completamente distintas. Exactamente, el tema de los idiomas, que siempre lo recalcamos en todas nuestras charlas, sí que los idiomas son muy necesarios para muchos trabajos y más para este sector y que abre puertas. Entonces, siempre recomendamos esto a los jóvenes. Y otra cosa que también nos parecía interesante y quizás lo puedas comentar muy brevemente es lo has dicho, la práctica es muy interesante, pero también las visitas guiadas creemos que es algo que quizás abra puertas o brinde más información a los jóvenes, ¿no? Sí, pues desde Google España recientemente sí que se están haciendo visitas guiadas, cosa que es muy interesante para poner un poco en perspectiva, ¿no? En el campo in situ de qué se hace allí, ¿no? Y qué implica todo esto, todo el sector. Sí que se están haciendo, pero a través de institutos o colegios desde demanda interna, ¿no? Ellos lo solicitan y se ve de la posibilidad de hacer lo que se está haciendo. Y luego lo que es muy importante, aprovechar las prácticas en empresas siempre que puedan. Siempre que puedan, que se lancen, que prueben y que vean cuáles son sus gustos, sus intereses. Sí, sí. Y también muy a tener en cuenta las actitudes y habilidades naturales de la persona para explotarlas. Eso Mm, es fundamental, que se conozcan y que exploten su lado fuerte, su punto fuerte, ¿no? exactamente, no es lo mismo trabajar en un sitio, como hablamos anteriormente, en una oficina, que no tienes contacto con el público,
o en otro sector en el cual tienes que tener habilidades comunicativas, como hablábamos anteriormente, o idiomas, etcétera. Y todo esto ayuda a que uno pueda o desarrollarlas, Sí, muchas veces las tenemos o las tienen y no sabemos que están ahí y hay sí. que desarrollarlas muchas Tan veces. importante como los idiomas, perdona que te corte, que nunca lo hablamos, el nivel Sí, informático. El nivel informático con el que otra, parten, muy importante. El manejo de Office, Outlook y demás programas que son muy necesarios, muy necesarios. exactamente, que hoy en Además, día el todo manejo está de datos. digitalizado. Sí, súper. Sí. Y que estudien lo que les guste. Eso es muy, muy, muy importante. Como para cerrar, es uno de los consejos que me parecen súper interesantes e importantes, ¿no? De elegir la vocación que cada uno vea más apropiada para cada uno y como dices, ¿no? Mm, Investigar, investigar y ver que hay otros sectores, ¿sí? Y dentro de este área de acuicultura hay muchísimas profesiones porque has nombrado muchas, ¿sí? mm. Desde, no es solamente el laboratorio, nos parecía algo súper interesante y es algo que no habíamos tocado, ¿sí? Habíamos comentado un poco de los trabajos que se hacían en el sector, pero que hay muchísimos más y dentro de este área has nombrado muchísimas profesiones y que son súper interesantes y que se desconocen, ¿sí? Porque uno no lo asocia a la acuicultura. Mm. Entonces, es súper interesante. ¿Y algún consejo? Ya has dicho bastante, pero como para cerrar, consejo para los jóvenes que están Bueno, el mirando y consejo que yo creo vean? que era ese, Sí, el que estudien lo que les guste, que estén informados, que ahora mismo lo tienen súper fácil con las redes sociales de buscar información acerca del sector, que sigan las empresas punteras del sector, por dónde van, cuáles son las ofertas de trabajo diaria, cuál es la demanda del sector, las necesidades, que estén al día, que utilicen las redes para eso también, que es muy importante. exacto. Hoy en día es muy fácil llegar a las redes y tienen toda la información. Y, por ejemplo, en vuestra empresa, ¿están todo el tiempo buscando personal? Para Ujú. que el que esté en este momento mirando o lo vea luego y diga, vale, me interesaría, ¿por qué no? Pueden enviar un currículum y hasta luego podemos poner la dirección, y creo que lo tenemos en la página, pero están en búsqueda constante de profesionales, como Y decía. pueden visitar nuestra página web y a partir de ahí, pues, nuestra página web de coolmares.com y ahí obtendrán toda la información en la parte de recursos humanos, pueden ver las ofertas de empleo que tenemos actualmente. Y en las redes sociales, por supuesto, también colgamos las ofertas de trabajo. Súper. Igualmente ahora cuando compartamos esta entrevista vamos a compartir la página para que puedan ir directamente y también ir a las redes sociales y visitar todas las actividades que realiza Coolmare. Perfecto, les esperamos. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias, Que tengas muy buen día y muchas gracias por esta información que has compartido con nosotros, que ha sido muy útil. gracias, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.